Qué miedo el que tenemos los seres humanos a la supervivencia. Diferentes tipos de miedos. Unos temen porque van a perder lo que tienen. Ah. Otros temen porque no van a lograr tener lo que quieren. Mm. Otros no tienen miedo ni al tener ni al perder el dinero o lo material, pero sí tienen miedo a perder el afecto a través de la sexualidad, a través de la pareja, a través de perder el afecto de papá o mamá, de perder la pertenencia a la familia. Miedo, miedo, miedo. Otros miedo a que los maten, miedo a morir. Y entonces, todos los miedos que tú tengas, todos los miedos que tú puedas poner sobre la mesa para explicar por qué sientes ese miedo, pues tienen un nombre: miedo a permanecer. Es decir, miedo a que la permanencia se vaya. Me explico. El miedo a la desaparición es miedo a morir y está enlazado al primitivo. Y entonces, así como este terreno, así, comienza a secar tu alma y comienza a secar tu corazón, porque el miedo lo trae el ego para que sobrevivas. Pero es un error, porque nosotros tenemos miedo a la supervivencia y tenemos miedo a sobrevivir porque pensamos que podemos desaparecer, pensamos que realmente podemos morir y lo que hacemos es transformarnos. Pero cuando nos transformamos sin el miedo, es decir, desde el amor, entonces el alma que estaba seca comienza a florecer y comienza a generar un oasis en lo más profundo de tu corazón para que tú entiendas que el miedo simplemente es un estado fantasmagórico que lo único que quiere es que luches para sobrevivir y no pierdas el dinero, no pierdas tu pareja, no pierdas tu vida, no pierdas tu salud. ¿Y quién quiere perder la vida y quién quiere perder la pareja? No se trata de perder, se trata de no tener tanto miedo. ¿Y cómo hago yo entonces con el miedo? Mira esto. Un niño o una niña de 4 años que la mamá se despide en la habitación y le dice: bueno, mi amor, vamos a dormir. Esa niña se queda solita, se queda tranquila, pero resulta que a los 2-3 minutos empieza a haber unos ruidos, empieza a sentir unos ruidos detrás de la puerta de la habitación. La niña, ¡pum!, se tapa con la cobija, que es lo que hacen los niños. Pero piensa en esto: ¿qué tal si esa niña tuviera la valentía, que normalmente pues no la va a tener porque es una niña, tuviera la valentía de levantarse de la cama, ir a abrir la puerta, a ver qué es lo que hay ahí y darse cuenta que lo que había ahí tal vez era el gatico, o un papel que el viento estaba chocando contra la puerta, o una ventana abierta que simplemente movía unas cortinas? ¿Qué le hubiera pasado a esa niña ahí? Créeme que por confrontar el miedo se daría cuenta que ese monstruo que se estaba imaginando que había detrás de la puerta y que la iba a atacar no era real. Nosotros pensamos que el miedo nos va a matar. Es decir, entonces tenemos tanto miedo a morir que no lo confrontamos. Y el miedo crece, perdón, como un monstruo gigante que te va a matar. Pero si lo confrontas, lo que pasa es que sientes más miedo en ese momento, pero el miedo tiende a desaparecer. Un médico iba a operar, un médico muy famoso, de mucha experiencia, iba a entrar a cirugía o entró a cirugía, y cuando iba a empezar a proceder, se llenó de miedo. Empezó a sudar, cerró los ojos y dijo: ¿qué me pasa? Y cuando cerró los ojos, el papá, que ya había fallecido, se le aparece en la mente y le dice: ¿qué te pasa, hijo? Era un médico también, fue un médico también. Y le dijo en la mente, en ese diálogo mental, le dijo: padre, tengo mucho miedo. Y el papá le dijo: ¿quieres que el miedo desaparezca? Claro, necesito operar, no sé qué me pasa. Pues entonces permite el miedo, obsérvalo, míralo, vívelo. Y entonces el miedo trascenderá, porque si eres transparente para que entre, entonces el miedo también será transparente, tú serás transparente para que el miedo salga. Y él cerró los ojos, sintió el miedo, lo permitió, lo observó, vio qué era lo que pasaba y por qué tenía miedo, reconoció el sentimiento que tenía, o es la emoción que tenía, lo permitió y ¡guau!, se llenó de miedo, pero así mismo trascendió.
Cuando yo soy transparente para que el miedo entre, entonces también seré transparente para que el miedo salga. Pero si yo pongo una resistencia, el miedo va a estar ahí, empujando, empujando, empujando hasta que lo dejemos pasar. ¿Qué tal si miramos el miedo de frente hoy? No para engancharnos y poner el foco ahí, sino para observarlo y reconocer. Nosotros al miedo no lo reconocemos porque pensamos que lo que sentimos es como una angustia o como una rabia o como simplemente una soledad. No le damos el nombre. Mira, el miedo genera angustia literalmente en ti y no te deja vivir bien. Entonces cuando tienes miedo, 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 puedes sentir angustia, puedes sentir frustración, impotencia, ira, desengaño, tristeza. Pero todo eso son emociones que el miedo usa para esconderse, porque el miedo tiene miedo a ser descubierto y confrontado, porque sabe que si tú lo confrontas desde el amor, es decir, lo observas y lo permites, la resistencia acaba, entonces él no tendrá otra opción que desaparecer. Y el ego tiene mucho miedo que tú no tengas miedo, porque para el ego el miedo significa la supervivencia, porque tú te defiendes. Hay padres que le dicen a sus hijos, es muy bueno que tengas miedo, porque si tienes miedo vas a sobrevivir y te vas a defender. Yo lo que digo es que es importante tener ese instinto de supervivencia, pero todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Es un instinto. Todos lo tenemos, pero cuando nos enfocamos en el miedo, en el miedo, en el miedo, que hay que tener miedo, entonces vamos a estar muy escondidos todo el tiempo y no vamos a poder trascender ese miedo para poder vivir. El miedo no nos deja vivir. El miedo hace que el terreno quede árido y que nuestra alma y nuestro corazón se vaya secando. Pero es tiempo, esta es la era de trascender los miedos. Esta es la era donde tú vas a poder confrontar el miedo desde el amor. Y confrontar el miedo desde el amor es permitírtelo, es observarlo, no es evadirlo, porque muchas veces lo que hacemos es evadir el miedo. Y cuando evadimos el miedo, entonces decimos, ah, no, yo esto no lo estoy sintiendo. Ah, no, esto yo no lo quiero sentir. Ah, no, esto, fíjate que esto no es mío. O no quiero, qué incomodidad sentir esto que estoy sintiendo. Y claro, es incómodo, pero es más incómodo que permanezca en la resistencia porque tú te estás resistiendo. Cuando tú le das el permiso al miedo de ser vivido en ti y en tu corazón, lo que comienza a suceder es que el miedo comienza a desaparecer y te deja un mensaje. Recuerda, la vida no quiere abrazarte cuando tú tienes miedo. La vida lo que quiere es que tú la abraces en tu corazón para que cuando tú le permitas a la vida traer esa emoción y ese sentimiento y ser vivido y observado, entonces la vida te va a poder dejar un mensaje de aprendizaje. Miedo, 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 todo el tiempo. No te estoy invitando a que no tengas miedo. Te estoy invitando a que lo vivas, lo observes y lo trasciendas, para que te des cuenta mañana y digas, wow, esto que no pasó era el miedo que tenía ayer. Porque si tú sigues enfocando y resistiéndote al miedo, créeme, a lo que le tienes miedo seguramente sí va a pasar, sí va a suceder, porque lo vas a crear, tienes el foco ahí. Pero si lo permites por un momento, por un día, incluso por una semana, observándolo, observándolo, él va a ir y volver, porque el ego va a querer que tú no dejes de tener miedo. Pero cada que venga, obsérvalo, 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 obsérvalo. Siéntelo, siéntelo, se siente incómodo, es real, es real. Pero cuando llegará un momento en que el ego dice, no hay resistencia, entonces simplemente tendrá que comenzar a desaparecer. Lo que confrontas y lo que observas se trasciende. Lo que pospones se vuelve putrefacto. Te invito a que observes el miedo y te des cuenta que no había nada por qué temer. Respira y date cuenta que todo lo que creas a tu alrededor eres tú mismo. Date cuenta que todo lo que creas a tu alrededor lo has creado tú. Hazte responsable de eso, no culpable, hazte responsable de eso. Y así podrás cambiar tu vibración. Pero no por evasión, sino porque ya lo viviste y lo entendiste. Y ahí entonces te engancharás y te enlazarás al amor, porque el amor lo es todo. El miedo es simplemente un instinto de supervivencia que ya no necesitas en tu vida. Vamos, no lo evadas, vívelo y él solo desaparecerá. Samna.